Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Gracias por asistir. Ya vamos 21. Igualmente esta charla van a quedar grabadas ahí en la página en YouTube. Les haremos llegar el link donde queda todo grabado. Es nuestra segunda sesión, nos falta una más, pero hoy vamos a hablar un poco más de geociencias, de geofísica, de modelación, en estas tres sesiones con estos tres invitados. Y bueno, hoy nos acompaña otra moderadora. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo va? Daniela, geofísica, cuéntenos un poco. ¿Qué anda? ¿Qué hace? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Guerrero, soy geóloga y estudiante de maestría en geofísica de la Universidad Nacional. Actualmente hago parte del grupo de investigación geotérmica del Servicio Geológico Colombiano y estoy encargada de la adquisición, el procesamiento y la interpretación de métodos potenciales, que son gravimetría y magnetometría, enfocados en la exploración geotérmica. Entonces, bueno, bienvenidos. Vale, Daniela, gracias por acompañarnos. Y soy con Jacqueline y con Daniela Blesen. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, Jacqueline. Hola, Daniela. buenos días a todos. Hola. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Miguel, ahora sí, su turno. La primera presentación es con Miguel Beltrán. ¿Qué tal, Bueno, Miguel? El ahora sí, hombre... buenos días. eh, Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por invitarme a este espacio. Pues vuelvo a decir lo que dije ahorita. Mi nombre es Miguel Ángel Beltrán. Yo soy geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con 16 años de ejercicio en mi profesión, 9 años en geofísica. Es un gusto para mí estar con ustedes. Trabajo en este momento con el Servicio Geológico Colombiano en el grupo de exploración geotérmica. Estoy con Daniela. ¿Sí? Para mí es muy importante mostrarles esto. La idea en este momento es hacer una presentación muy breve sobre el uso de algoritmos genéticos en la inversión gravimétrica, pero no está restringido a eso. Entonces, no sé si arrancamos o esperamos un poco. No, adelante, Miguel, arranquemos. 23 conectados. Voy a presentar pantalla y seguimos. Muy bien. Listo, ya estamos viendo pantalla, adelante. Bueno, entonces es un algoritmo genético para inversión gravimétrica en exploración geotérmica. Este proyecto lo culminé hace varios años para la tesis de maestría en geofísica, sino que yo suspendí, ahorita lo volví a retomar y lo mejoré un poco. Entonces, comencemos con algo. ¿Qué es la inversión y para qué? Sí, se habla mucho de modelación de inversión. La inversión geofísica es el conjunto de procedimientos matemáticos para de una fuente, de un campo potencial que estamos midiendo, o puede ser no potencial también, un campo físico, una respuesta de un equipo a una interacción física en la naturaleza, con procedimientos matemáticos, algorítmicos, obtener la disposición y la geometría de las fuentes, ¿sí? En el subsuelo. Nosotros no conocemos las fuentes, no sabemos la realidad de esas fuentes. Entonces, la inversión es todos esos procedimientos matemáticos, esos algoritmos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? La inversión no es un conjunto de juguetes matemáticos para jugar, para descrestar, no. Hay tres cosas que yo veo que son muy importantes. Una es la obtención de modelos del subsuelo, la obtención de dibujos, de representaciones de lo que pasa allá abajo, que posiblemente nos ayuden a solucionar problemas, ¿sí? Las representaciones nunca van a llegar a ser como la realidad, nunca, pero podemos acercarla, podemos hacerla tan cercana como nosotros queramos, conforme aumentamos nuestra precisión y conforme aumentamos nuestras herramientas. Otra, reducciones de los costos de exploración. Si ustedes bien saben, la exploración geotérmica tiene un costo enorme, sobre todo en lo que se trata de ya las técnicas avanzadas, lo que es perforación, lo que es ya la inyección. Son cosas muy arriesgadas, o sea, para una empresa tiene muchísimo riesgo. Entonces, si no hacemos un buen modelo del subsuelo, los riesgos se van a incrementar más y es muy probable que haya fracasos. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. O sea, cuando nosotros hacemos inversión no es un muñequito, un bonachito, ¿no? No, es reducir los costos. La idea es unir lo que interpretamos, lo que sacamos a lo que se tiene,
para tener un modelo realista. O tratar de ser realista. La realidad siempre supera la ficción. Yo soy creyente de eso. La tercera es definición de blancos objetivos. Entonces, yo hago la inversión, obtengo unas fuentes de ese campo, cualquiera. Yo estoy hablando en geofísica en general. Un campo electromagnético también. Ya de esas fuentes yo tengo que definir elementos del sistema. Esta es una representación de una inversión geofísica hecha en ParaView, que es un programa de software libre. Y es una inversión de densidades que se hace con otro software que tenemos en el servicio geológico. En este momento nosotros tenemos dos metodologías de inversión, un modelo estocástico con GeoModeler y tenemos otro modelo que se llama Voxy, que genera modelos en 3 dimensiones. En este momento el de Voxy se está mejorando, se está estudiando en profundidad para saber cómo produce sus modelos y cómo podemos nosotros sacarle jugo a esa herramienta. ¿Qué es un algoritmo genético? Un algoritmo genético es un método estocástico que tiene un conjunto de operaciones que siguen los métodos de selección natural, es decir, convierte elementos del sistema en individuos con un genoma. El genoma tiene un conjunto de informaciones y tiene 4 operadores. Tiene los operadores de cruce, de mutación, ¿sí? Tiene operadores de apareamiento de individuos, de mutación. Y esos operadores lo que hacen es generar individuos que tengan una función mucho más cercana a la señal real. Es decir, es un método de optimización. ¿Por qué? Porque está tratando de encoger la señal lo que más se puede acercar el valor de ese campo gravitatorio magnético a una señal óptima, que es la señal que nosotros obtenemos con los equipos. Entonces, ese individuo va a tener la configuración del subsuelo cuya señal corresponde o se acerca a la que nosotros tenemos con los equipos. Está basada en métodos estadísticos y son operadores de selección, mutación y cruce. El primero en desarrollar esto, bueno, Michel-Lewis, Mitchell y Tarantola le dieron un énfasis teórico, pero la primera persona en desarrollar algoritmos genéticos fue John Holland en 1963. Los algoritmos genéticos se utilizan actualmente en robótica para implementar que los robots, las máquinas aprendan a caminar, aprendan a interactuar con el ambiente. ¿Cómo funciona? Voy a dar un overview muy sencillo. Tenemos un problema que es una señal. Tenemos una señal de nuestros equipos, en este caso es una señal gravimétrica, aceleraciones de gravedad distribuidas espacialmente en el terreno. Tenemos un individuo. El individuo tiene una configuración de densidades. Esas densidades las llamamos genes. Cada densidad es un gen. Y esas densidades están organizadas geométricamente en una matriz, la cual le vamos a quitar dimensiones. Y esos genes, cada uno de estos genes da la probabilidad de que ese individuo sea una solución. Una probabilidad puede ser pequeña, grande, pero no es nula. Estos individuos están en una función de probabilidades muy grande que se llama el fitness. El fitness es el conjunto de individuos o el conjunto de genes que constituyen la solución, o sea, los conjuntos de genes que minimizan el error, minimizan. Y ese fitness matemáticamente es una función dimensional o multidimensional, puede ser de más de 3 dimensiones, se llama fitness landscape. Es decir, es una función matemática donde están distribuidos los individuos que me dan la solución correcta. Nosotros tendemos a pensar que esos individuos están en porciones muy pequeñas del fitness landscape. O sea, una región del fitness landscape corresponde a las soluciones que yo estoy buscando. Pero no necesariamente es así. Puede estar también de manera diseminada, dispersa. Entonces ahí radica la dificultad de la inversión geofísica. ¿Cómo funciona? Vemos el diagrama a la derecha. Generamos una población inicial. Inicialmente, cuando se habla inicial es random, aleatoria. 2 individuos y tomamos individuo en individuo, determinamos su genoma, o sea, su conjunto de densidades. Ya les voy a decir cómo se vuelve genoma una densidad.
se hace un proceso de cruce, es decir, se cruzan aleatoriamente en algún punto de esas ristras, de esos genomas, se cruzan y se toma material de uno, se pone en otro y se mezclan. Aquí abajo se hace un proceso de mutación. Ese proceso de mutación es el cambio de una de las densidades de manera aleatoria. O sea, es lo que pasa en la naturaleza, ¿sí? Es el proceso de selección natural que es, bueno, o es el proceso que acompaña a la selección natural. Y de ahí, del cruce de esos individuos, generamos otra población. A esa población se le mide de nuevo todo el campo. ¿Qué medimos? Gravimetría. Al medir gravimetría, obtenemos otra función que debe acercarse a la que nosotros tenemos. Si no se acerca, se desecha. Los individuos se desechan y se el proceso a iterar. ¿Sí? Es un proceso iterativo. Aquí, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Tengo dos matrices. Estas son las densidades. Densidades del subsuelo. Y las matrices es su distribución geométrica espacial en el subsuelo. Las diagonales, no diagonales, las volvemos horizontales, ristras. Cada densidad funciona como un locus, la posición de un genoma. Hacemos el cruce, mutamos dentro de un abanico de densidades ya previamente predeterminado, generamos los individuos hijos. Esto está en este diagrama de flujo, muy sencillito. Calculamos el RMS de la nueva población. Si el RMS es menor al RMS original de la población generada aleatoriamente, que es la primera, entonces la aceptamos y volvemos a hacer el cruce, volvemos a barajar. Y así se sigue haciendo. O sea, el proceso, una vez uno inicia, uno lo que hace es inicializarlo y ya el proceso debe continuar por su cuenta. ¿Qué es la dimensionalidad? Nosotros tenemos problemas tridimensionales. ¿Qué hacemos? Nosotros un conjunto de densidades las volvemos ristras. Es decir, la matriz le hacemos un reshape, un reformado, y la volvemos una hilera de datos unidimensional, una línea. ¿Por qué? Uno, abarata los tiempos de computación. Si la máquina, por muy potente que sea, trabaja con hipermatrices o con matrices, se va a volver imposible el cálculo se vuelve muy dispendioso. Dos, la reducción de dimensión ayuda a que las probabilidades de mejora del algoritmo se incrementen. Eso es un proceso muy conocido pues en la ciencia de datos, ¿no? Que cuando uno tiene un problema en 2 dimensiones, tiene poblaciones constreñidas a ciertos espacios. Cuando ya lo vuelven 3, esas poblaciones se dispersan y se vuelve mucho más difícil. La idea es reducir la dimensión. Bueno, ya como les digo, les envié el cuento. Lo puse a probar. El primer algoritmo que se hizo en MATLAB. Y se hizo con un modelo de dique. El lado izquierdo es el modelo forward. ¿Qué es el forward? Crean un modelo en profundidad y le sacan su función. Le calculan su función gravimétrica magnética. En este caso es gravimétrica. Y se obtiene una anomalía gravimétrica de un dique. Y después se corre el algoritmo sobre él y ya genera una imagen. O sea, él no sabe, no sabe, entre comillas, que aquí hay un dique. Sencillamente se le da esta función, la de arriba, la roja, y le dice, por favor, saque poblaciones que se igualen. Cuando se hace ese proceso, la convergencia es esta. Sí genera objetos espurios en profundidad, pero en la parte superior se parece mucho. Entonces, uno procede a hacer una prueba en modelo real. La tesis en sí está enfocada en sintéticos, ¿no? En figuras geométricas. Pero la idea es hacer la prueba en modelo real. Entonces, yo seleccioné 2 cortes en Nariño. Ahorita estoy haciendo 2 pruebas para Machine. Esta es la primera. La roja es la anomalía que calculó el algoritmo. La verde es la que medimos realmente con el equipo. Entonces, lo que vemos es que el problema, aquí se ve muy dipixelado, pero corresponde parcialmente. Este es el corte 1, que es este de acá, el azul. Aquí hay una zona abierta, que es la zona que está entre la falla de Huachucal y la falla de Moyamuez. Están los 2 volcanes, el Azufral, que es activo, y al sur el Paja Blanca, que es inactivo, que es un volcán dormido. Bueno, inactivo, no, es inactivo, dormido no está. Entonces,
Acá está lo de paja blanca, acá está azufral y en el centro está la cuenquita. Entonces, el algoritmo trata, pero la imagen producida es una imagen muy borrosa. ¿Por qué? Porque no tenemos un constreñimiento adecuado. ¿Sí? Entonces, la idea es ver que, a pesar de que el algoritmo genera soluciones, tenemos que darle un constreñimiento. ¿Qué es un constreñimiento? Es darle claves al modelo que vamos a generar. Decirle al algoritmo, mire, crúcelas como usted quiera, pero tenga presente que las densidades altas deben estar abajo, las densidades bajas deben estar arriba, por ejemplo, o un pozo o una sección sísmica, entonces uno la traduce a densidades y se las coloca a la matriz. Esa es la parte más difícil, ¿sí? Es la parte que, digamos, he experimentado más dificultades. Este es el corte 2, que es este de aquí arriba. La curva la reprodujo a la perfección y generó una imagen muy sólida. Entonces aquí los azules son de densidades de 1,9, que es la densidad de una pumita, de una ceniza suelta, de posiblemente una nimbrita. Tenemos densidades de lavas de 2,4, de 2,5, y tenemos densidades de 2,75, que son las densidades más altas. Posiblemente sean lavas, roca ígnea extrusiva, ¿sí? Pero también es borroso. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen más clara. Entonces ahí es donde entran las demás herramientas. Yo lo que haría es voy creando modelos un poco más, con más conocimiento del subsuelo. O sea, siempre la inversión requiere un conocimiento previo. Si no lo tenemos, toca ir generándolo y mirando otras herramientas. ¿Qué es lo siguiente? Esto pues es incipiente. Es la creación de una interfaz amigable. Aquí la tengo en Python. Python tiene unas ventajas y es que lo que genera es muy bonito, ¿sí? Es muy agradable, estéticamente es muy agradable, pero lo que estéticamente uno gana, uno lo pierde en tiempos de computación. Es mucho más lento y consume más recursos, sobre todo en computadores pequeños. Y el siguiente paso es saltar a modelo 3 de estos de Voxy. ¿La idea cuál es? ¿Qué es lo que yo quiero transmitirles a ustedes? La idea es que nosotros, como geofísicos, podemos crear nuestro software, nuestras soluciones. El software pago está bien, hay que tenerlo y es chévere, es importante, pero nosotros podemos trabajar y podemos generar nuestras soluciones. ¿Qué es lo más importante? Saber qué es lo que está haciendo el software. O sea, aquí yo veo cosas que para mí todavía digo, hay una oportunidad de mejora muy grande, ¿sí? Esto me enamoró mucho, ya esto no tanto, pero la idea es generar nuestro propio software, crear nuestras cosas y saber qué es lo que hace, porque si nosotros compramos un software que hace la inversión, pero no sabemos cómo lo hace, qué parámetros usa, qué presupuestos tiene, hasta dónde se llega, es muy difícil. Es muy difícil que nosotros entendamos realmente qué pasa en el terreno y a los que toman decisiones, por ejemplo, la decisión de perforar, la decisión de explorar en profundidad, no les vamos a dar una respuesta. Entonces, pues eso es todo. Me gustaría conocer sus impresiones, que me cuenten. Oye, Miguel, una pregunta. Ahí Sí. que, o sea, veo que el modelo que le da de 4 kilómetros. ¿Qué grilla usa ahí? ¿Qué datos de entrada usa ahí? Yo estoy usando, en un principio uso la grilla, la de anomalía de Bouguer total, ¿sí? La original, la grilla mamá, como le digo yo. Saco una profundidad de fuente por Spector and Grant, que es la del espectro de potencia, y después de que saco esa profundidad de fuente, la proyecto en la matriz. O sea, yo, por ejemplo, miro el ancho de celda. Entonces, la celda tiene 250 metros, que es el promedio de las grillas. Entonces, en profundidad 250 metros, son, digamos que la profundidad de fuente es de 2,5 kilómetros. Entonces, serían más o menos 10 celdas. Más o menos no, son 10 celdas. Entonces, coloco 10 celdas. Esa es una forma de determinar la profundidad. Hay otra manera. Es crear un modelo sintético con la densidad más grande y la más pequeña. Por ejemplo, crear una línea, ¿sí?
una línea con la parte central de las densidades más altas que se han medido o que se conocen de la zona, e irla bajando hasta que la señal se vuelva muy pequeña, del orden de microgales. Entonces, a esa profundidad es hasta la que usted recibe señal. Entonces, yo no haría un modelo más profundo de eso porque no tiene sentido. Esas son las dos maneras que yo conozco de profundidad. ¿Hay más maneras? Sí. Por ejemplo, la de convolución de Euler, pero esa se calcula en otro contexto. Miguel, ¿y aquí en qué parte del algoritmo se le mete las propiedades, digamos, externas? Que tenga mediciones de densidades de núcleos o de roca. ¿En Sí, dónde le señor. puede meter eso? Eso yo lo hago acá. Cuando creo los individuos, Sí, yo creo una matriz blanca. Ya les voy a mostrar. Permítanme, les muestro. vale. Listo. Ahora sí. Bueno. Ahora les presento acá. Bueno, Miguel, la intención aquí también es constreñirlo con geología, o sea, poderle meter un corte claro, en la sección biológica y constreñirla. sí, señor. Es que, por ejemplo, acá, para Machine, yo tengo Sí, estas propiedades, las voy introduciendo. Pongo el voxel. Pongo la separación. La abscisa en metros, la ordenada y la densidad de reducción. Aquí ya me he creado otra. Esperen, les comparto pantalla. Es que me deja solo de a poquitos. Este compartir pantalla no es muy fuerte. A ver. Ya, eso, así. Mejor. Ahora sí. Ya lo ven más amplio, ¿cierto? Entonces yo aquí defino las densidades. ¿Cómo defino las densidades, Jesús? Pues yo uso laboratorio o miro en campo o asumo miro la geología. O sea, yo no puedo ser ajeno a la geología, nunca. O sea, la inversión geofísica tiene su poder, pero la geología le dice por dónde. Porque yo puedo poner acá dos densidades. El programa me va a dar dos. Pero si yo pongo acá 1,5, que eso es una pumita, y acá pongo 3,2, que eso es una eclogita, pues eso es un ambiente bastante extraño. Y el programa no va a entender, él sencillamente las va a colocar. Y aquí, si ustedes miran en esta pantalla, no sé si están viendo, me avisan por favor. sí, se ve, Miguel. Aquí yo puedo crear el constreñimiento poniendo las densidades que yo quiero. Entonces aquí me va a rechazar todas las que yo no le puse, pero las que yo sí le puse, sí. Pero si yo, por ejemplo, esto lo hago pensando locamente y no teniendo en cuenta la geología, jamás lo voy a obtener. Jamás voy a obtener una respuesta que se acerque a lo que el grupo, la organización necesita. Aquí la noción de verdad es una noción delicada porque la verdad en la inversión geofísica no es una verdad única absoluta. En realidad es muchas formas hay muchas configuraciones que pueden dar la misma respuesta. Vale, Miguel, aquí Al una mismo pregunta. tiempo, señor. Sí, sí, adelante. Una pregunta relacionada, o sea, ya no tanto hablando de cuerpos, sino de fallas. Jaramillo pregunta muy interesante, y si son pulsos lo que marca allí, no sé a qué se refiere, si a donde usted muestra el cuerpo, y la pregunta es, ¿cómo relacionas cambios de densidad, digamos, por fallas? Cuando yo estoy trabajando en el constreñimiento, los programas profesionales meten las fallas como superficies vectoriales, ¿sí? Ya. Que son superficies en 2D dentro de una matriz 3D. Pero a lo último, y sea el método que sea, puede ser algoritmo genético, puede ser un estocástico, puede ser un método directo, lo que sea, eso se tiene que convertir en un voxel. Entonces las fallas, además de delimitar regiones con diferentes densidades,
tienen también unas densidades propias porque la falla no es una superficie 2D. La falla es un volumen de influencia de una roca bastante molida, llena de fluidos, posiblemente recristalizada en profundidad, más fluida por debajo de una transición dúctil y más quebradiza en la parte superior. Entonces, una de las fallas debe crearlas es como zonas abiertas con unas densidades ostensiblemente menores. En principio son menores. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace en el constreñimiento. ¿Y cómo es el constreñimiento? Aquí lo que me ven creando aquí una matricita sencillita con mis densidades. Yo puedo borrar esto y volver a crear mis densidades, reiniciar el proceso y volver a crear mis densidades. También debo cargar unos datos que son mis datos de anomalía Bouguer total y la topografía. También la topografía afecta en gran medida el comportamiento del software. Oye, Y hay Miguel, que analizar la topografía. respecto a las densidades, Jaramillo también pregunta que por qué no generar cruces con rangos de densidades más cortas. Claro, con cualquiera, o sea, el programa permite cualquiera. El programa está abierto todas las densidades. Eso ya es a juicio del procesador. Pero el procesador no es, o sea, el mensaje que yo quiero transmitir es, no podemos nosotros meternos en el algoritmo sin tener en cuenta geología, las fallas, los mapas, los datos de campo, porque esas son las guías que nos dicen qué es real y qué no. Oye, Miguel, y en este cruce que usted decía, en este corte geológico, que eso es azufral, ¿verdad? Es que usted habla de Sí, Machín, pero señor. usted lo hizo en azufral. Sí, señor. Ah, vale, en azufral puede mostrar ese primer perfil para ver cómo es la señal tenemos volcán activo, tenemos el Sí, valle y tenemos el paja blanca. Pero ahí justo en esa falla, como usted dice, está levantando parte de ese basamento profundo y seguramente la señal es alta por ahí. Entonces podemos ver otra vez ese corte. claro. Y también Esta es otra pregunta que, sí, adelante, Miguel. Seguimos viendo el programa. Ok. No hemos visto Ah, todavía la ya presentación. entonces Sí. les comparto el mapa, sí, señor. Listo, comparar un poco ese perfil y una última pregunta y ya con esto podemos ir cerrando. Esta metodología pues se puede aplicar para otras técnicas, ¿verdad? No solamente densidad con gravedad, sino también con la señal eléctrica, magnética. Sí, señor. Lo que pasa es que cada señal va a tener su propio constreñimiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo aplico este programa para gravedad, entonces yo creo matrices de densidad y pongo fallas y yo digo, bueno, las fallas son fallas pequeñas, no cartografiables, un píxel, un voxel, una densidad baja, o no la pongo. Incluso puedo decir, no genera un contraste de densidad, yo analizo la grilla, miro los mapas, no genera un contraste, no se va a ver. Pero si yo voy a hacer la inversión en magnetometría, la falla entra. La falla es muy probable que entre, porque la susceptibilidad es una propiedad más sensible, es una propiedad que cambia mucho más fácilmente, no es una propiedad con rangos tan definidos como la densidad solo son positivas, está restringida a decenas por mucho, ¿sí? Yo no voy a tener rocas de densidades por encima de 5 gramos centímetro cúbico. Y no voy a tener rocas por debajo de 1.2, de pronto 0.9 que sean las POMES, no más. En cambio, las susceptibilidades no, entonces una falla sí puede entrar en el constreñimiento si yo aplicara esa metodología a otra técnica. Si la voy a aplicar en geoeléctrica, tengo que tener presente la cantidad de fluidos. Entonces ya una roca muy porosa, yo debo tenerla presente porque seguramente va a tener un fluido y la respuesta en resistividad va a ser muy fuerte al lado de una roca que a lo mejor puede estar fallada y puede verse, pero no tiene mayor significancia. Entonces, ahí entra, o sea, el método es el mismo para todos, pero los constreñimientos y la reconstrucción previa se debe hacer. Vale, Miguel, aquí un último comentario y pregunta. Esto es de Harold antes de ver el corte. Él dice que está de acuerdo con los software, que el software comercial muchas veces no se ajusta a los datos que se tienen en Colombia. Y la pregunta en concreto de Harold es, ¿hay algo parecido a un parámetro de regulación de inversión normal en algoritmo genético? Sí, nosotros, pues, cuando yo voy acá, me voy a volver un poco. Cuando yo estoy aquí en este proceso, él pregunta por algo parecido a al factor de regularización de Tijonov.
es un parámetro que se usa de hacer una inversión sobre una matriz, que es la matriz de los campos, y la matriz no es invertible, es rectangular, entonces se mete un factor de regularización, se vuelve una matriz cuadrada, ¿sí? Y se saca la solución. Aquí exactamente no, pero hay un factor de suavizado que se llama filtro mayoría, es decir, si hay una sola densidad muy grande, rodeada de puras densidades pequeñas, el software automáticamente la suaviza, la baja. O sea, si por ejemplo, alrededor de cada voxel hay 26 cuadros, y de esos 26 cuadros, 19 tienen una densidad de 2,2, y el voxel propio que se está analizando tiene una densidad de 2,75, automáticamente se le baja a 2,2, porque es un valor anómalo, es un valor aislado ahí. Se usa un filtro, se llama filtro mayoría, pero es un filtro que se usa directamente, algorítmicamente sobre la matriz. No se calcula la regularización de Tijonov, no se calcula así. O sea, en este caso, ¿no? Pero no es que no se tenga presente, sí se tiene presente, hay que suavizar, regularizar. Así lo entiendo yo. Listo, Miguel. Hombre, muchísimas gracias, Miguel. Porque ya podemos Bueno, dar por concluido. Le agradezco muchísimo y tienes razón. Hay que empezar a hacer nuestros propios software y nunca dejar al lado, por más geofísica que sea, pues siempre está costeñada la geología. Entonces, sí, señor. hay que hacer un buen amarre y sí, hacer nuestro software, ¿no? ¿Qué tan complejo puede ser eso, Miguel? O sea, ¿qué nivel de programación hay que tener para hacer esto? Bueno, yo trabajé al principio con Octave, que es yo soy muy pro software libre, siempre he sido de ese estilo. Al principio trabajé con Octave. Octave es muy bueno para calcular, es excelente. El problema es las interfaces gráficas, no tienen la calidad que uno espera para, por ejemplo, para un proyecto, ¿sí? Es muy duro hacer una gráfica bonita, una gráfica que se vea bien. O un modelo 3D es un dolor de cabeza, o sea, él lo calcula, pero cuando ya toca apoyarse, toca hacer uno cojea mucho. Entonces lo ideal es trabajar con Python o trabajar con Julia. Julia es un muy buen lenguaje de programación y es equilibrado, ¿no? Es equilibrado en lo que respecta a velocidad y a implementación de interfaces gráficas. Lo más duro es la interfaz gráfica, Jesús. Es lo más difícil. Que precisamente Carlos Andrés pregunta, ¿qué librería de Python usó para la interfaz del usuario? PyQt5, Okay. aunque ahora la PyQt6, Python Qt, la 6 es muy buena también. Tiene mejores propiedades. Y la librería que yo uso es PyQt5, pero es más como confort. Y ya la conozco un poco más. Vale, vale. Bueno, Miguel, muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes y gracias por invitarme a este espacio y mostrar el trabajo. Este trabajo sigue avanzando. La idea es dejarlo ya como ejecutable y con el grupo. Ya, esperar que sea libre, ¿no? Como Sí, buen sí, sí. software libre, que quede libre. No, queda libre, por supuesto. Eso, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, sí, Muy señor. bien. Y Daniela, adelante. Bueno, gracias Miguel por la presentación, gracias Jesús. Buenos días a las nuevas personas que se conectaron. Dando continuidad con la actividad, la siguiente presentación está a cargo de Esteban Gómez y es titulada Numerical Modeling for the Prediction of the Heat and Fluid Flow in Javellier Geothermal Field. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Aló, buenos días. Eh, Hola, bien, bien. Bueno, antes de comenzar, voy a hacer como una pequeña introducción sobre Esteban, que él es geólogo, máster en energía geotérmica. Actualmente cursa un doctorado en la RWTH Aachen University en Alemania y en la ETH en Zúrich, Suiza, con enfoque en exploración geotérmica. Su trabajo se centra en la realización de evaluaciones cuantitativas y cualitativas de propiedades geológicas, geofísicas y geoquímicas para el desarrollo de modelos conceptuales. También cuenta con experiencia en la planificación y supervisión de campañas de investigación, muestreo y análisis en campo, así como el modelado numérico y simulaciones. Bueno, antes de empezar, te quiero preguntar si en dado caso que las personas tengan preguntas, ¿tú prefieres que te vaya preguntando, o sea, a medida que las preguntas surjan, digamos en el chat, que te vaya interrumpiendo o al final de la presentación está mejor? mm,
A ver, yo no tengo ningún problema si me interrumpen, la verdad. Incluso la dinámica puede ser mejor porque no se pierde el hilo. No sé cómo ustedes, o sea, ustedes son los que manejan esto, no sé cómo les parece mejor, si puede ser un poco desordenado, entonces ustedes tal vez van a poner un balance ahí si hay muchas preguntas. Pero si me interrumpen, creo que no hay problema. Listo, listo, sí. Entonces no hay problema. Si alguien tiene alguna pregunta, puede subir la mano o puede ir escribiendo las preguntas en el chat y yo las voy leyendo o al final. Listo. Perfecto. Entonces ya, bienvenido. Déjame acá compartir. Bueno, ya, ¿me escuchan bien? ¿No hay ningún problema? ¿El Sí, audio, todo? sí, Perfecto. todo bien. Bueno, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Esteban. Ahorita les voy a presentar un trabajo que lastimosamente no es sobre Colombia, pero eso no significa que sea un caso exclusivo para algunos futuros casos que tengamos. Cuando por fin tengamos nuestras propias plantas geotérmicas, tenemos que evaluar diferentes riesgos y el que les voy a presentar es uno que pasó en Islandia hace unos años. Actualmente sigue pasando. Y es sobre una reinyección que hay en una planta geotérmica ya muy importante, lo cual provocó, no un desastre, pero provocó algunas alertas, ya que estaba contaminando un lago que es de patrimonio de la humanidad en el país. Entonces, ya para ponernos en contexto, este proyecto pues fue en Islandia y como les comentaba, nos encontramos en la área de Hengil, puntero, que es en el suroeste del país, y es un área, pues un área volcánica bastante activa. Y resulta que acá hay una planta geotérmica llamada Netzervellir, que es la que pueden ver acá, y este es el lago que les comentaba, el Tinkepetir. Todo lo que ven acá rodeado de blanco es prácticamente lava volcánica bastante reciente. Y ya lo de alrededor es una roca que se llama hialoclasia, que es prácticamente, bueno, es una roca más antigua acá, ígnea, que se forma de explosiones volcánicas dentro de la mar o del agua. Pero bueno, el contexto acá es que ellos estaban inyectando agua residual porque obtenían de la agua geotérmica y esa agua no se podía utilizar para otros fines porque tenía algunos metales pesados, no era sabio enviarla para calefacción en la ciudad y bueno, muchos problemas. Entonces decidieron primero depositarla tirándola en la superficie y luego hicieron algunos pozos, lo cual empezaron a inyectar, pero muy, muy poco profundo. Estamos hablando de unos cuantos metros, el máximo casi 100 metros de profundidad o un poco más. No obstante, notaron que el agua alrededor del lago se fue calentando. Eh, a ver, no fue mucha temperatura acá, como está. Simplemente ellos empezaron como, bueno, acá están los pozos, los punticos azules. Estos son los puntos rosados acá, es donde naturalmente el agua pues, sale cuando la tiran por encima, o sea, solamente por superficie y también fue en los puntos de muestreos. Entonces lo que pasa es que sí, se estaba calentando muy poco, acá podemos ver los cambios, pasó de 10 grados a 20, bueno, acá no es muy poco realmente, 10 a 30, 8 a 12 y obviamente en el lago fue un poco menos, pero igual se está calentando y el problema es que esta agua es bastante sensible, o sea, el ecosistema que está dentro de este lago es muy, muy sensible y esto efectivamente iba a alterarlo. Aparte no solo por la temperatura, sino que pues por algunos otros elementos que pueda tener estas aguas geotérmicas pues, que viene del producto de la energía geotérmica. Entonces acá empezó como la preocupación, como entender qué estaba pasando, porque estas son lavas sí fracturadas, pero seguía siendo lavas, no se esperaba tanta permeabilidad sobre ellas. Aparte que la están inyectando pues a profundidad, porque vieron que si en superficie están contaminando, dijeron, bueno, entonces vamos un poco más profundo, unos cuantos metros, el agua iba a estar ahí, pero no, siguió. Entonces ahí empezó a surgir la pregunta, ¿qué está pasando? Entendamos cómo funcionan las fracturas o el sistema que está produciendo este movimiento, este flujo, tanto del fluido como pues, del agua y del calor hacia el lago. Para esto, lo que hice fue primero hacer un modelo bastante detallado, conceptual del área, con todos los datos que tenía geológicos, también con imágenes satelitales, límite del área, aparte tenía datos de pozos, datos de campo,
Bueno, la verdad está bastante completo. Después de eso, también se hizo, había unos datos de tracer test que hicieron, unos de datos de trazas que hicieron en varias campañas. En este caso yo escogí uno que se hizo de noviembre de 2018 a 2019. Aparte también habían datos de la temperatura, como pueden ver. Entonces prácticamente esto se pasó del modelo geológico a hacer un modelo numérico y también se empezó a hacerlos al tiempo los modelos de temperaturas actualmente, como es actual, bueno, en ese momento, porque ya es 2018-2019, con los de trazas y con todos estos datos de información de tanto en temperatura de trazas, sí se empezó a hacer en el modelo numérico, hacer una calibración. Para el modelo numérico, pues o sea, se regeneró, se hizo todo el mesh, el grid y todo, y se limitó los boundaries, que hablaré de eso después. Pero el punto es que teníamos que calibrarlo y la calibración fue gracias a las tasas sobre todo. Eh, ¿Qué cambiar? Resumiendo, esto prácticamente lo que les acabo de contar, cómo pasó el modelo, pues todo el mapa y la información al modelo geológico, esto se hizo en el software Leapfrog. Lo más importante que se tuvo en cuenta acá es realmente las fallas. Como pueden ver, estas líneas azules son las fallas, ya que esto iba a ser clave en el momento del fluido, en lo que vamos a ver posteriormente en el modelo numérico. De nuevo, el modelo de temperatura que se hizo en ese momento, pues cuando se estaba haciendo este proyecto, el actual. En las trazas, se hicieron varias campañas de trazas, pero para este proyecto se escogió solo uno, que es esta estrellita azul, donde se pudo ver que cuando se inyectó, las trazas se dieron que en 25 días empezó a salir, en 30 días muy cerca, 42 días en el medio del zona de estudio y ya los 100 días, alrededor de los 100 días ya se iba para el lago. Acá pueden verlo como pasaba, como acá están los Fixons y de paso 30, 90. Realmente hay una distancia de ¿cuántos kilómetros? Casi 6 kilómetros y no, un poco menos, como 4 o 5 kilómetros, pero era bastante rápido. No se esperaba que en 90 días ya estuvieran llegando. Acá podemos ver cómo va los picos de las trazas. Eh, Bueno, esto fue todo eso es como un resumido de toda la metodología. Número numérico se hizo a través también de una interfaz de Leapfrog que te lo transforma en grid y eso, pero esto ya fue recalibrado y pulido, porque pues la verdad el initial grid de Leapfrog no era tan bueno. Estos son los parámetros cuales se usaron en el campo. Vean que vamos a manejar solo hasta 500 metros, que es hasta donde llega la capa. O sea, no estamos involucrándonos en el sistema geotérmico, sino que en la parte ya superior. Entonces, prácticamente el rock va a ser nuestro límite inferior, el boundary inferior. Y ya entonces estamos manejando esta distancia. Y como pueden ver, en la superficie se afinó más el grid, ya que es donde se estaba pasando la mayoría del agua, porque realmente el agua caliente, no tenemos datos a profundidad, pero al parecer no había, o sea, no se está contaminando acá el agua caliente, solo en la superficie, en las lavas. Bueno, estos son más números, pero, no me quiero entrar mucho en detalle en esto, esto ya es un poco más complicado y va a necesitar más tiempo, pero bueno, esos son varios, el setup que se va a necesitar, el input, todo. Eh, y para este trabajo se consideró algo que llama dual porosity, pues el medio que se consideró que prácticamente es que la matriz también es porosa, o sea, la matriz y todo es poroso. También hay pues, una teoría más compleja sobre eso, pero el punto es que quiero que lo tengan en cuenta, ya que si uno no considera que la matriz también es porosa, el modelo no iba a funcionar. Este prácticamente es el modelo, la geología, y lo que se usó, como pueden ver acá, el color de las líneas verdes, amarillentas, es realmente la misma lava que se ve acá morada y gris, pero sobre las fallas. Bueno, la falla cortando la lava. ¿Qué pasa? Que para este modelo se consideró que ahí va a haber más permeabilidad. Usualmente la permeabilidad se consideró usando pues, la bibliografía que existía, pero en la calibración nos tocó aumentarla. En la bibliografía era de -16, acá pueden verla pues, metros cúbicos, no, cúbicos no, perdón, cuadrados.
y acá se pasó a -11, casi -9, eso es demasiado. O sea, para que se hagan un contexto, esta permeabilidad al principio no era, pues sospechamos mucho que era muy alta, o sea, algo está mal. Eso es muy típico en tal vez rocas carbonatadas con muchas fracturas o un sistema kárstico que conecte, no sé. Pero bueno, eran lavas, están muy fracturadas, más el extra de la falla podía facilitar y podíamos creer que sí podía haber este tipo de permeabilidad. Y efectivamente, como les decía, esto toca calibrarlo. Entonces empezamos a hacer los modelos, donde empezamos que mi modelo era parecido, no iba a ser perfecto, pero a los datos que obtuvieron en campo desde 1998 hasta el 2018 que iba el proyecto. Como pueden ver, el modelo tiene un pico, pero lo que pasa es que las muestras no fueron colectadas diarias, ¿no? Son muestras que colectaban cada año, cada cierto tiempo. Después que se hacen estos picos abruptos en las trazas azules, pero en la roja sigue la tendencia, como pueden ver acá, también en L10, en el 14, 4 y 12. 12 hay una pequeña diferencia, pero también porque nuestro initial condition de la temperatura del agua se empezó desde el 10. O sea, que lo importante es que viéramos acá si no hubiera ningún cambio. Y eso pasó. No hay realmente un cambio significativo en comparación de las otras. El punto es que acá lo que estamos haciendo es calibrar, o sea, ver que el modelo que vamos a correr en un futuro tenga sentido, porque podemos hacer muchos modelos, pero no tenemos sentido si están realmente asimilando la realidad, lo que queríamos buscar, y es lo que se buscaba. Obviamente se hizo también en esta parte más lejos de la planta, como pueden ver acá, que son en las fuentes naturales, donde sale hacia el lago, y otros pozos. Esto ya es a nivel de profundidad, lo mismo, intentamos buscar que estuviera, pues, no match perfecto, pero o que se asemejara, porque obviamente estos siguen siendo unos modelos que se pueden seguir mejorando y mejorando con más información y también con más tiempo. Prácticamente esto solo es como lo que empezó a pasar desde 1998 hasta 2018. Tenemos una primera fase de 2 años, donde la temperatura en superficie, como pueden ver, no es muy alta, empieza a 20 grados, a profundidad se ve perfecto. Pues bien, el agua sigue estando alrededor de 10 grados. No obstante, a medida que pasa el tiempo, empezamos a ver una anomalía térmica alrededor de los pozos, donde empezó a calentar esta agua, pero solo alrededor de los pozos, no se ha extendido mucho. No obstante, en superficie ya vemos que ya cubre casi todo el campo de lava. O sea, ya en el 2006 ya se estaba viendo esta anomalía térmica y perjudicando, por decirlo así, el ambiente. Esto sigue corriendo, seguimos viendo los cambios de temperatura, de inyección, van inyectando agua y nuevos pozos también, porque los pozos no fueron al mismo tiempo, sino que se fueron haciendo nuevos pozos, empezaron a inyectar y por eso es que tenemos cambios de colores. También pues por el injection rate también va a ser diferente, no siempre va a ser el mismo. Y para el 2017 ya vemos que efectivamente hay pues la temperatura cambió casi en la mayoría del perfil. Este perfil corre sobre una falla, entonces pues, por eso que lo estamos viendo acá, porque realmente a profundidad no se vería así alrededor de todo el campo. O sea, lo preocupante acá es que en la superficie tenemos las lavas, pero a profundidad ya no son las lavas, sino que es la cianoclasta que tiene menos permeabilidad, pero así todo, por la falla empezó a circular. Prácticamente este es el modelo de Leapfrog actual, pues, el que se hizo en ese momento que estaba trabajando, 2017-2018, 2018-2019, con la simulación en la misma fecha. Y vemos que efectivamente tenemos acá este manto térmico que luego se va expandiendo cuando vamos adelantando y vemos que luego se esparce. Bastante parecido, tenemos algunas diferencias. Acá las diferencias es que realmente no tenemos datos acá, es por eso que no se ve, acá se ve una mancha caliente, acá no, pero es porque no sabemos cómo se comporta acá, no hay datos, eso es por la simulación. Como les decía, las trazas fueron claves para esto, hacer una calibración ideal, porque pues con las trazas empezamos a jugar hasta que yo obtuviera trazas, porque simulamos que inyectamos trazas y esperándolas en 90 días hasta el otro punto. Eso es lo que les decía, que considerando que la roca solo tuviera una single porosity, es decir, que solo fuera pues, poroso por, no sé, por las fracturas, no obtuvimos ninguna trazas al final. Pasando 120 días, no tenemos nada al fondo y sí tenemos al principio, pero si pueden ver las gráficas, estas son las del campo y no en simuladas. Nada, no funcionó.
con el dual porosity ya empezamos a ver que sí tenemos casi un matching con los puntos. No obstante, vemos que más cerca del lago, aunque haya se recibe las trazas, no hay un high peak. Es decir, que acá para futuros proyectos se debe considerar que es incluso aún más fracturado. O sea, el agua está llegando más rápido de lo que incluso mi simulación, que la cual ya no era muy buena realmente. O sea, no buena en caso de que la simulación funcionara, sino que no buena para los pronósticos que se buscaban, o sea, para el ambiente, para la compañía, por decirlo así. Entonces, listo, después de tener la simulación dijimos, ¿qué tal si vemos en un futuro escenario, ¿no? ¿Qué pasa si en 20 años continuamos esta misma inyección o qué pasa si la paramos completamente? Otra simulación posible y otra que se hubiera gustado hacer es, ¿qué pasa si lo hacemos en otro lado? No fuera de la falla, pero bueno, en este caso todo se concentró en la falla porque ahí estaban los pozos. Actualmente no sé por qué lo hice en una falla, pero bueno. Entonces, si en 20 años continuaba esta misma inyección, vemos que obviamente la temperatura no va a cambiar, de hecho va a aumentar, en superficie no cambia mucho, no obstante, en profundidad es donde se va realmente a ver afectar. Vemos que en 20 años, o sea, no en 20 años, en 8 años más, vemos que sobre las fallas cerca ya hay temperaturas de casi 50 grados y en 40 años, eso sobre 80 metros de nivel de mar, y en el 2040 vemos una temperatura bastante caliente. Sí, obviamente esto se corta acá, pues porque acá se llegó la roca, pero recuerde que esto ya es el lago, o sea, esto realmente va a continuar, está contaminando. Y vemos en profundidad que solo sigue la falla, acá sí solo está funcionando la falla. De igual manera, lo que pasa es que el agua caliente sí entra, pero va ascendiendo. Esa es la preocupación, ¿no? Si paramos en 20 años, sí, va a haber una reducción de temperatura muy rápido. No obstante, lo mismo, a mucha profundidad donde están las fallas, se va a mantener algo caliente por unos cuantos años. Lo cual tampoco, pues, no es muy bueno, pero es mejor porque ya por lo menos va a estar dentro de la roca y no va a llegar hacia el lago. Esto es prácticamente el perfil sobre la falla, de otra visión. Sí, para nada bueno el pronóstico. Y bueno, lo que se encontró es que primero que todo, lo que les decía muy importante de los dual porosity y esto del single, porque el modelo realmente es muy sensitivo. Cualquier cambio en las permeabilidades va a alterar pues, el resultado que estuvo, sobre todo pues, el de las fallas. Las fallas realmente fueron la clave en este estudio. Vemos que efectivamente el campo, pues, las fracturas bastante heterogéneas, o sea, porque primero se considera solo pensar como la lava como solo una masa y considerar toda la simulación sobre solo una masa, pero pues, se vio que no, que aparte hay diferentes tipos de lavas que también tienen diferentes propiedades, lo que habíamos visto que cerca al lago las trazas no llegaban, ahí tocaba limitar algo. Posiblemente, porque posiblemente pueda ser algo, no solamente falla, sino que algo más que pasó antes que generó aún mayor fracturas en esa zona. Bueno, sabemos que todo está concentrado sobre la zona de la falla donde está la geoclasta, que la geoclasta no se percola mucho el agua como lo hacen las lavas. Entonces, eso pues bueno tener en cuenta. Si la actividad continúa, como vimos, en niveles intermedios a profundos va a estar bastante mal y al final de cuentas el agua va a ascender y no sabemos si va a seguir extendiendo a profundidad el lago, pues ya que es un lago bastante profundo. Y pues a final de cuentas eso va a ser perjudicial. Aparte, se me olvidó contar algo muy importante, cerca del lago también están bombeando agua fría. Efectivamente esa agua fría también se está calentando, entonces es bastante importante porque la agua fría la usan también para que lo usan creo que es para enfriar algo en la planta, realmente no recuerdo, pero era importante. Bueno, prácticamente para los futuros estudios, en este caso, yo espero que lo estén haciendo en este momento, esto fue hace unos cuantos años, como vuelvo a decir, pero ya, lo que se sugería es que por ejemplo, hicieran monitores más profundos, especialmente en el L12, que lo hubieran, que si fuera posible, aún más profundos, ya que no sabemos qué pasa después de unos ciento y algo metros. O aparte de hacer más trazas, refinar el modelo, porque siempre se puede refinar más, como les mostré en las trazas, se puede mejorar esa parte de las trazas.
Y experimentar tal vez con otros valores de la matrix fraction, como digo acá, pues del dual porosity, y tener muy importante tener en cuenta evitar la falla. Porque ellos, por ejemplo, unas preguntas era, ¿qué pasa si seguimos más profundo? ¿Por qué no inyectamos más profundo? Pero es que no se iba a hacer nada si seguíamos sobre una zona tan permeable como era la falla. Tenemos que evitarla. Entonces ese también es otro punto de discusión ahí, como no se puede inyectar ahí realmente, no importa qué nivel. Bueno, eso son entonces unas primeras conclusiones. Lo que más yo es que habían dos canales, sobre todo donde había el mayor flujo. Pues sí, que la dual porosity fue clave acá para entender el sistema. Que sí, la inyección continúa, que en 35, aunque en profundidad no haya tanto cambio, en partes más pocas profundas no hay tanto cambio de profundidad, sí, y aunque pare, igual va a haber algunas, o sea, tarda al menos casi 10 años para que el sistema igual sea estable, pero como vimos, solo en superficie. Y ya, y no en profundidad, va a tomar algo un poco más de tiempo. Bueno, y ya, eso es todo. Quería 5 de la tarde, perfecto. Bueno, si quieren saber más del proyecto, les sugiero, pues este es el paper donde se publicó, está en Geothermal Energy, es acceso gratis. Entonces ahí pueden ver. Obviamente también los invito, pues si tienen cualquier duda sobre este tema o otros de geotermia, cualquier cosa, lo que sea, me pueden escribir a mi correo, ya está. Siéntense en cualquier libre, la verdad, para mí siempre es un placer ayudar y sobre todo pues a la comunidad latina en estos casos porque pues sé que aún estamos nosotros en un crecimiento y nos tenemos que apoyar. Eso es todo. Gracias. Súper, Esteban. Muchas gracias por la presentación. Hay algunas preguntas. La primera es de Miguel Beltrán, que se asemeja a la de Oscar García, que pregunta, la elaboración del modelo, ¿tiene presente para el modelo un factor de anisotropía? Esto con respecto a la porosidad dual. La pregunta de Oscar, que es parecida, dice que si en la calibración se consideró la variación espacial de las permeabilidades. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta, la Miguel? Que si en el modelo se tiene presente un factor de anisotropía respecto a la porosidad dual. Sí, creo que entender. Sí, de hecho, a demostrar qué es lo que no quería llegar a detalle, era esa parte. Acá pueden ver. O sea, esto fue en general en la mayoría de rocas, pero sí, como les decía, incluso en las mismas lavas se tuvo que diferenciar. Eh, pero sí, la permeabilidad de fracturas va a variar acorde al tipo de la roca. No sé si entiendo eso, pero bueno, este fue el modelo dual porosity que hacía yo. Y sí, este sí se consideró para todas, para la parte que me interesaba, que era sobre las fallas. Quién sabe que sea diferente. Entonces, perdón. Entonces, tanto en la roca sí se consideró que todo fuera diferente, heterogéneo, pero para el modelo dual porosity no. Y esos fueron los valores que se usaron. No sé si entendí bien la pregunta, perdón. Sí, listo. Harold Buitrago pregunta que los límites del modelo parecen ser aislados. ¿Hubiese cambiado algo en algo los resultados si se hubiese tenido en cuenta calor en la base del modelo? Es verdad, esto es se usó como un sistema cerrado. También, por ejemplo, estas preguntas eran tal vez la lluvia. También las estaciones de invierno y verano en Islandia, que pues, son bastante diferentes. Pero en el momento de discutirlo con la gente de la empresa y con los otros autores, es que no se esperaba un grandes cambios, aunque lo siguieran por las calibraciones. O sea, como que la calibración daba mucha confianza. Pero eso fue algo que siempre a mí también me surgía la duda, o sea, ¿qué pasa si lo empezamos a hacerlo abierto? O sea, sabemos que hay mucha agua para ir circulando, pero al ver que todo está como encerrado en la capa de lava, como que se consideró que no, o sea, solo en una zona se consideró que no, que se puede hacer cerrado. Y al ver el modelo, pues, modelo numérico se vio confiable. Tal vez hubiera cambiado algo realmente, pero no sé. Bien. Otra pregunta es de R. Jaramillo, que dice a qué temperatura se inyectaba el agua residual Pues y buena si era, pregunta. bueno,
esa es la primera parte. Y si era en Islandia, no había forma de enfriarla previamente antes de reinyectar. Esta agua salía demasiado caliente, se reinyectaba con aguas de entre 60 y 90 grados. Y no, o sea, luego de hacer todo el proceso pues, del vapor, de usar toda la energía, toda esa funda condensada, simplemente de una la tiran porque no había qué hacer con ella, no, es que no se podía enfriar y tenerla ahí esperando, era demasiada agua. No se puede como enfriar así de fácil, simplemente lo que se hace es como reinyectarla otra vez al reservorio, pero en este campo, en ese momento, hay otros pozos de reinyección que lo hacen, lo vuelven a reinyectar al pozo, pues, al reservorio, pero otra agua extra porque hay demasiada, la tiran. Pero sí, error de 60, 90 grados. Altas temperaturas. Bueno, Harold Buitrago pregunta, ¿considera que el modelo numérico le permitió evaluar la validez del modelo conceptual? Bueno, mm, bueno, no había puesto a pensar en eso, o sea, realmente fue por el buen modelo conceptual que se pudo hacer el modelo numérico, no viceversa, pero sí, o sea, al final de cuentas, tal vez lo que marcó el modelo numérico y ayudó tal vez a refinar el modelo conceptual que no mostraran las fallas, pero realmente del modelo numérico al modelo conceptual no se retocó, o sea, no se volvió de vuelta a pulir el modelo conceptual. No obstante, lo que les decía antes es que cerca al lago se vio unas características diferentes, aparentemente, es porque las trazas llegaban, metían otro brinco ahí muy rápido. Y consideraba, por ejemplo, yo que consideraba la lava azul y la gris casi igual. Entonces, tal vez hay algo que falte por marcar, pero sí, no, ni idea. O sea, la validez del mapa, del modelo conceptual está totalmente ligado a los otros datos que teníamos de pozos y todo eso. O sea, eso ya está bien analizado. Ok, Jesús, tienes la mano levantada. Sí, hola, y Esteban, muchas gracias. Voy a dar una pregunta. O sea, esta falla venía conectada al reservorio, ¿vale? Porque inyectaban ahí el agua para mandarla al reservorio. ¿Hay posibilidad o tienen datos antes de la reinyección? Es decir, naturalmente la descarga no se daba por las fallas hacia el lago y la reinyección seguramente la aceleró, pero ¿tienen ese dato del antes de ese pozo, de la reinyección? No, y o sea, de hecho, esa falla es súper importante porque también es súper vital en el reservorio y es una de las fallas que más ponen a moverse dentro del reservorio, ellos sabían. Y con la medida de mapa, ahí está súper clara la falla. Lo que no se esperaba es que afectara tanto en superficie. Se confiaron, dijeron, es una diferente roca, son lavas más nuevas. Ellos creyeron que prácticamente tal vez que la lava estuviera cubriendo la falla, pero no fuera tan afectada por la falla. Vale, no había como una línea base Pero antes del pozo inyector para ver si naturalmente se estaba contaminando, se estaba calentando el lago. no, Ah, vale, no, la verdad ya, es ya. que no, o sea, esto fue antes y aunque Islandia es un país realmente súper pro en temas ambientales, esta planta es no, esos estudios en los 90 80 no sé, no pensaron que de verdad que iba a llegar hasta allá, es que todo fue la inesperada permeabilidad de las lavas y que fuera tan interconectado, porque aunque Islandia, ellos saben que tienen muchas lavas bastante permeables, ellos tienen muchas lavas fracturadas, no esperan que fuera tan alta y realmente que fuera realmente conectada con la falla. Vale, gracias, Esteban. Otra pregunta, en el chat dice qué temperatura de fondo manejaban y en superficie cómo llegaba el fluido de perforación. ¿Cómo llega el fluido de perforación? No entiendo eso, Supongo que en disculpa. cuanto a la O temperatura de sea, fondo en los pozos. la, no sé, realmente no entiendo, pero a ver, la temperatura del agua que estaba sobre pues, en las lavas y un poquito más profundo, porque se consideró que todo el sistema estuviera saturado en agua, ¿no? Era de alrededor de entre 8 o 10 grados, como o la pregunta anterior, en invierno y verano a veces variaba, pero no era mucha la variación, de 7 a 10 grados, no era demasiado, que igual sigue siendo a profundidad. Entonces, sí, por ejemplo, para este modelo se manejó que todo el sistema fuera 10 grados, por ejemplo, pero había unos puntos que eran 7 grados
o incluso 12 en otros. Por eso uso 10 grados como un promedio. Ya la segunda parte de la pregunta, si no, perdón. La segunda parte dice en superficie cómo llegaba el fluido de perforación y la otra es qué temperatura de fondo manejaban. O sea, supongo que las temperaturas más calientes. No, es totalmente, eso está aislado del reservorio geotérmico. Esto lo muestran las aguas, que a esa profundidad, porque el Cap Rock está alrededor de 500 metros y esto en un principio está alrededor de 100 a 200 metros. Entonces no era afectado por las temperaturas del reservorio. Por eso es que en los pozos de logueo se marcó 10 grados y para el modelo fueron 10 grados porque siempre maneja entre 7 a 12 grados más o menos la temperatura. Y llegaba a superficie, no sé si entiende la pregunta, era por, realmente ese era el estudio, o sea, entender el por qué y era por las fallas. Bueno, por un sistema de fracturas complejo sobre las fallas que hacía que esa agua a profundidad ascendiera. Listo. Bueno, otra pregunta es de Oscar García que dice, ¿qué tan importante puede ser la interacción agua-roca, en este caso a nivel de reacciones químicas? Eh, Realmente bajan, o sea, si mal no recuerdo, pues en el estudio ya por la pues, muy baja temperatura, incluso para minerales que cuando se precipitan, por ejemplo, la calcita que espera más o menos 120 grados o algo un poco, bueno, un poquito más bajo, cuarzo, realmente no hay. Con las rocas no interactúan con esta, ¿no? O sea, no recuerdo que en campo o en los análisis que había, no había ninguna manifestación evidente o sí que perjudicial, que dijera, esto puede estar bloqueado o algo. Y estas lavas tampoco que yo sepa no tuvieran algunos compuestos que pudieran también interactuar con el agua. Es algo que realmente nunca me puse a pensar, pero tampoco es algo o sea, que se preguntó, o sea, nadie, ni en la empresa, ni los otros autores, ni yo pensamos que si había algún problema o alguna interacción entre las aguas y las rocas. Creemos que realmente no. O sea, creemos Bien, no, yo creo, perdón. ok, ok. Bueno, una pregunta que me surge es que otros efectos nocivos puede generar la reinyección de agua caliente en el sistema. O sea, además del calentamiento de las aguas en las capas someras, ¿qué más puede pasar? Digamos, algún tipo, no sé, de sismicidad o algo así. O sea, como comparando con la reinyección en otras industrias. No realmente porque acá la reinyección que se hace por el injection rate no creo que sea realmente alto. Realmente también cuando se evalúan eso es porque están reinyectando a mucha profundidad demasiado. Pero acá no, acá realmente era muy bajo. Yo creo que pues, la presión ejercida no era suficiente para generar sismos, era muy poco profundo, realmente. Y realmente el mayor problema, aparte de la temperatura, eran los elementos del agua, ya que tenía algunos metales tóxicos, por decirlo así, sí, tóxicos que podían también perjudicar. Pues por eso es que nunca no se enviaba a la ciudad más cercana, que era Reykjavik. Simplemente decían de tirarla, porque sí podía ser nocivo para la salud. Pero si no, en sismicidad no, realmente no hay nada que ver para Listo. este caso. Vale. Otra pregunta, bueno, que es mía. Entiendo que el modelo lo hiciste con Leapfrog, con ese software. Ese software no es libre, ¿cierto? Y bueno, además de No, eso, no. Se puede ingresar información de otros métodos geofísicos como electromagnéticos, gravimetría, magnetometría para completar ese modelo. sí, claro. Lo chévere del IFRA es bastante flexible. Yo trabajo con él y uno puede meter algunos datos, obviamente ya todo procesado, de datos de gravimetría, magnetometría, magnetotelúrica, sísmica. También puedes poner tus perfiles. O sea, esto no es un programa geofísico, pero ya si tienes toda la información de tus mapas, tus plots o lo que sea, lo puedes poner acá sin ningún problema. Y otros datos. También, o sea, esto fue solo para el modelo conceptual, claro está, porque para el modelo numérico se usó Toftu, que tampoco es libre, lastimosamente. Sí. Y bueno, la última pregunta de R. Jaramillo dice, la pluma de calor al lago, ¿cuántos kilómetros o metros se extendía al punto de descarga? Mm, ya. ¿Esta?
No sé, no sé si nos puede responder en el chat si esa es a la que se refiere. O será esta. Espera. En el lago, cuando se expandía la pluma que estaba cerca del lago. Ah, bueno, importante decirlo, sí, esto no es real, esta parte, porque esto sí la temperatura ya en el lago, cuando llega el agua caliente, no la calienta tanto como se ve acá. Esto es porque está continuando, está asimilando el modelo, hace lo que hace como un approach, ¿no? Porque está cogiendo la temperatura, pero obviamente está haciendo como las isotermas así como si se extendiera, o sea, lo está como estimando, pero realmente si hacemos las isotermas solo llegaría hasta el borde del lago, pero no está contaminando el lago. Esa temperatura es falsa, o sea, no es lo que se ve acá. Listo. Pero el borde del lago solo subía unos 2, 5 grados más. De hecho, al comienzo de la presentación, se puede, no, los puse, pero sí, solo subía, no, ya sé dónde la puedo mostrar. Acá. Por ejemplo, esto es casi el borde del lago y subía así, 5 grados más o menos subió. 5, 10, depende, porque como les decía, en unas partes más frías, pero entre 5 y 10 grados cambió. Pero sí, solo es en la línea del lago. A más profundidad, como continuaba avanzando el lago, realmente no calentó y yo tenía también pruebas, tenía análisis de la parte más profunda del lago, un poco más lejos y no seguía una temperatura bastante normal. Listo, Esteban. Gracias. El, Esa sería la Iba a última decir que pregunta. también, es que el lago también es inmenso, o sea, esto no es un laguito, es un lago demasiado grande, entonces realmente solo están preocupados por esa parte del lago, pero el lago va a estar, pues, es inmenso. Listo. Ya, Muchas gracias. bueno, muchas gracias, con todo el gusto. Muchas Ah, gracias, una presentación muy, muy chévere, muy bonita, muy bien presentada. Me gusta mucho tu estilo, Esteban, súper bien. Muchas Bueno, gracias. con, Intenté ser rápido, pero bueno, espero que haya sido un sí, poco claro. Bueno, chao, bueno, muchas gracias. chao. Bueno, continuamos con nuestro siguiente expositor, Camilo Matiz. Él nos va a presentar el trabajo aprendizaje automático en la elaboración geotérmica, en la exploración geotérmica en Colombia, perspectiva desde la ciencia de datos. Camilo Matiz es ingeniero catastral y geodesta y magíster en ciencias de la información, ciencias de la información y geomática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es estudiante del doctorado de geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, con 10 años de experiencia en temas relacionados en geotermia y 15 años en temas de geomática. Su investigación se centra en la exploración de recursos geotérmicos mediante la modelación 3D e inversión geofísica estocástica, 3D constreñida, gravedad absoluta, sistemas globales de navegación por satélite, geomática, estadística y análisis espacial. Bienvenido, Camilo. Un gusto verte. Y Hola, bueno, Jacqueline, buenos días. hola, Buenos buenos días. días. Bueno, y estamos atentos a tu presentación. Vale, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y la idea es mostrarles un poco un acercamiento que he podido trabajar. Esos son los resultados de mi tesis de grado en el Geothermal Training Program en Islandia. Digamos, es el programa hoy en día más famoso que entrena a profesionales que estamos entusiastas y pues de cierta manera amamos la geotermia desde todos los puntos de vista, de la exploración, las 3G, la ingeniería, la utilización, la parte también del desarrollo de proyectos, mejor dicho, un sinnúmero y bueno, parte también de mi trabajo de grado. En su momento trabajaré esto con la Comisión Internacional de Flujo de Calor, de la cual también soy fellow este año con la Universidad de la Sorbona. Entonces es una aproximación desde la ciencia, claro está, porque pues la idea es buscar nuevas técnicas que están, digamos, con cierto auge en otros frentes de ciencias, traerlo a las geociencias y aterrizarlo en la geotermia, que nos serán de mucha utilidad para, digamos, poder comparar, no llegar a reemplazar, como lo hemos visto hoy, con temas tan importantes como la inversión, como el modelamiento numérico con las charlas anteriores de los colegas anteriores, pero sí va a abrirse camino a ser una de las grandes aristas desde la estadística y la matemática y con esta perspectiva de cómo podremos aprender a manejar el dato,
hacer esa gestión del dato. Y en geotermia sí que tenemos datos y sobre todo multipropósitos, entonces es como la idea de contarles mi experiencia y esta idea de investigación un poco con lo que se quiere realizar. Entonces, para entrar en materia voy a hacer un abrebocas muy general, pasando por la ciencia de datos, la analítica de datos y ahí aterrizando un poco en el aprendizaje automático, machine learning, y ya en el ejemplo propiamente o el ejercicio que apliqué, y ya digamos un caso puntual también de desarrollo a futuro, ya con un ejemplo de lo que han venido desarrollando tal vez otros colegas en la geotermia a nivel mundial, y esto como para cerrar y abrir, digamos, las preguntas. Entonces, la ciencia de datos, ¿qué es? Es un estudio que combina diferentes multidisciplinariedades, específicamente en matemáticas y estadística, juntando la programación para hacer unos análisis avanzados y obviamente propendiendo a que esté la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿Esto con qué? Debemos sacar información significativa, que muchas veces no es evidente a los ojos de los temáticos de la información. Por eso, digamos, un temático debe especializarse en la ciencia de datos, y el de la ciencia de datos también debe conocer el tema, debe tener fundamentos en la variable a trabajar. Digamos que esto es normal en una metodología convencional, pero no lo es cuando queremos hacer ese approach, ese enfoque, ese acercamiento, ¿cierto? De lo que queremos visualizar allí y lo que queremos conocer como tal cuando necesitamos plasmar algo. Y esto está enfocado siempre, digamos, a una organización, entiéndose como un modelo de negocios, pero también lleva a un nivel de investigación y ciencia, así que, digamos, está abierto para entender ese modelo de negocios como un modelo de investigación, una propuesta, un proyecto hacia un resultado bajo una metodología, ¿cierto? Que queremos, digamos, desarrollar y poder tener unos resultados concretos y que nos permitan, pues, tomar decisiones y que sean fiables, porque eso es uno de los grandes paradigmas de lo que se viene en boga con la IA, con el ML y con la Data Science, de poder dar una confiabilidad, no de reemplazar las metodologías convencionales como les cuento, sino de aportar y de poder dar aumentar esa certidumbre, ¿cierto? De tener unos mejores resultados con lo que queremos ver. Aquí hay un concepto muy chévere que es esa economía de los datos y se va a discretizar, hacer una catalogación, una clasificación de la información en la fuente de los datos, en ese lago de datos que tenemos, y empezamos a caracterizarlos, dependiendo hacia el enfoque hacia dónde va. En este caso, si lo aterrizamos a las geociencias y a la geotermia específicamente, son las variables que queremos trabajar, son los datos, sobre todo esas métricas que queremos utilizar y esas, digamos, valoraciones que le hemos dado. Así es como llegamos a una clasificación, y es allí donde veremos cómo empata con estos clasificadores a su vez, que lo podremos hacer. También la ciencia de datos se puede definir como esa ciencia que trata de lidiar, para llamarlo en términos coloquiales, de tratar, porque no de procesar los datos que ya se entienden, que ya se conocen, ¿cierto? Y que a su vez establece relación con los datos que se miran desde otras aristas, y a su vez se delega como esa representación en otras ciencias que lo acompañan. Por eso la data science es un punto de convergencia entre la ciencia de la computación, entre las matemáticas y las estadísticas, y digamos el conocimiento del negocio, el manejo de ese modelo de datos, ¿cierto? Hay unos puntos convergentes intermedios que están en el aprendizaje automático, el desarrollo de software por excelencia y la investigación tradicional, que es lo que alimenta, digamos, este nuevo camino hacia donde se haría como esa transición o esa comparación, o por qué no, ese fortalecimiento con estas nuevas metodologías. Para entender esto, debemos ir al ADN de los datos. A mí me gusta mucho más la palabra gestión del dato. Digamos, un caso puntual en la geotermia, ¿de dónde es? Los datos del oil and gas. Para la parte sedimentaria, para la parte de gradiente geotérmico, para la parte de flujo. Colombia, como lo sabemos, a hoy día, hasta ahora, por este boom de la transición, no hay una industria consolidada, pero se viene la industria. Ya falta muy poco para que en este periodo de transición sea una realidad. Y lo que está pasando es que este ADN que debo conocer de esa Big Data, de ese Data Lake, de esa laguna de datos donde está la información, pueda yo utilizarlos. Y esto hace que haya una sinergia de mayor fluidez, de mayor sinergia, perdón, valga la redundancia, entre la ciencia y la industria, porque allá hay un camino que empatar. Si se conocen, digamos, todo lo intrínseco que se tiene allí, lo vital para entenderlo, sencillamente
digamos, la gestión del dato al ser multipropósito, al entender como en el oil and gas los uso para geotermia y puedo tener el ahorro de unos buenos miles, ¿por qué no millones de dólares con procesamientos y demás hasta donde se pueda, y ya de hacia adelante debo hacer las correcciones, procesamientos, análisis, mejoras de las metodologías. Las metodologías por eso son tan chéveres porque son susceptibles de mejora para poder tener una adquisición mejor de los datos y entender el resultado final que se quiere. Un estado, y sencillamente para ver cómo está el estado, perdón, no un estado, el estado como tal de esta ciencia de datos es de la expansión que tiene hacia, digamos, cómo funciona la data science y las herramientas y técnicas que se están utilizando. Y como ven, siempre hay una necesidad, sobre todo en la rutina, en el día a día del ser humano, como el Internet de las cosas, que va bajando de nivel y va aumentando en profundidad, y en el punto específico de nosotros, cómo se desplaza hacia las geociencias y en este caso específico, cómo se aterriza hacia la geotermia. Y a partir de también cómo está ese funcionamiento, cómo se parten de algunas etapas de colectar los datos, de hacer esa minería de datos, del almacenamiento, pero con una catalogación, estandarización, que es muy importante cuando se tienen datos que igual uno genera, levanta, pero que también trae desde otras temáticas y pretende utilizarlos, hace un análisis y se hace una visualización con entendimiento. Porque muchas veces en ciencias pasa mucho, se hace un cálculo, una superapreciación, una inferencia, un supermodelo, pero no se socializa, no se dialoga. Y digamos, el COVID ha dejado un poco esto y fue este boom de los tableros de control o dashboard que ofrecen, sobre todo geotermia. Geotermia es espacialidad y vemos representado esto en un mapa y una ubicación, una localización con una estadística, porcentajes, unidades que nos permiten o valores que nos permiten diferenciar qué tanto está incidiendo o no, impactando o no, comparaciones, tendencias, y esto es súper importante para los stakeholders o los tomadores de decisiones, y en este caso, como les comento, ya para lo que se viene de la industria, porque pues la exploración geotérmica en Colombia, a mi modo de ver, ya somos una comunidad, somos los que estamos acá, faltan muchos otros, pero al final ya hay un gran avance, pero se viene esta industria y es donde se le puede ofertar esto y se puede como empatar ese conocimiento y llegar como a esa sinergia de trabajo. Y las herramientas y técnicas van desde la estadística, la inteligencia artificial, obviamente matemáticas, y se hace la aplicación en diversos frentes y pues pasando, como les contaba, por lo que se hace en la rutina del ser humano día a día, la parte de medicina, el reconocimiento, fraude, la parte inclusive si yo estoy buscando un producto, ustedes ya saben que los algoritmos en redes sociales trabajan en función de la búsqueda. Asimismo, esto se aplica a las ciencias, geociencias, y por ende lo hemos llevado a la geotermia. Para hacer un paralelo, y también esto la idea es como desagregar, ¿cierto? Discriminar los conceptos. Siempre hay como una tendencia a confundir la inteligencia artificial, que digamos esto surge desde los 50 con el boom de la computación y cómo se empiezan a hacer esta caracterización de software, de desarrollo, donde se le va enseñando a una máquina que aprenda. Luego ya viene de un aprendizaje automático, no solamente dado por el ser humano con sus instrucciones, sino que a su vez el mismo algoritmo aprende en sí y luego se va hacia un aprendizaje profundo, donde digamos que el rompecabezas como tal de la inteligencia artificial, que es el que está en boom, es más controlado. Ya él se alimenta solo y casi cobra que vida propia, alimentándose de la información que va colectando y que va realizando. Es así como, digamos, se hace como esta correlación de cierta manera positiva. Esto, a su vez, tiene un componente muy fuerte de software, entonces tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida de la ciencia de datos es entender el negocio, hay una minería del dato, una limpieza de los datos, donde se hablaba de la estandarización, exploración, porque al final no los datos que yo tengo allí me sirven para mis fines, a la final estoy organizando, pero yo extraigo y trato de ser muy minimalista en eso, ¿cierto? Trato de organizar la información y qué voy a representar, qué quiero transmitir hacia el interesado y hacia dónde voy a proyectar la información. Hago una ingeniería de las características, se predicen los modelos, se generan, hay una visualización y es lo que finalmente digamos que se le comunica a todos los usuarios finales de lo que queremos visualizar allí. Otro componente muy fuerte y que es el que está, digamos, siendo el front-end en términos de software, ¿no? El que está atrás, el que está atrás es como el back-end de la programación, el software, pero hacia adelante está esta analítica y la analítica se visualiza a través de, digamos, de esa ciencia de analizar el dato crudo y hacer unas conclusiones del dato a la información.
Cuando tengo el dato es lo original, lo que he levantado en campo, el valor en miligal de la gravedad, el de la conductividad, el de la resistividad, que ya ese se vuelve una información porque lo he procesado. Al final, digamos, lo que me deja el modelamiento numérico, cuánto puedo tener yo ahí de almacenamiento, de producción, los megas, el potencial tal vez que quisieron analizar, y digamos eso a través de unas técnicas de descripción, de análisis, de diagnóstico, de predicción, y a su vez de analizar esas predicciones para que sean prescriptivas y yo pueda generar, digamos, una especie de conclusión hacia dónde me guíe yo, hacia dónde me guíen a mí y el modelo de negocio, ¿cierto?, que quiero implementar para que esté en su cabida allí. Y esto, en términos de como conocemos con una pipeline, que también se maneja el término de geotermia, cuando el recurso sale, etcétera, lo mismo en gas, tiene que tener un flujo de la información que se hace de los datos de este análisis, que se captura, se procesa, se almacena, se analiza y se utiliza. Es importante allí donde se ve, digamos, una interacción muy grande entre diferentes herramientas, entre diferentes conceptos y metodologías que permiten que cada vez se reduzca y yo vaya llegando, digamos, a tener un gran motor donde me permite hacer toda esta información de manera automatizada y que a mí me optimice y me sirva también para reducir, digamos, los costos en una toma de decisiones y me ayuda a hacer esa mejora en la toma de una oportunidad y de un riesgo, analizarlo con mayor valor y si darle, digamos, ciertos pesos a unas variables y otras para llegar a ese entendimiento. Aquí un rol muy importante, que es un nuevo concepto que está aplicando y está haciendo un boom en las geociencias y por ende en la parte de la geotermia, y es ese científico de datos o el data science, que unas habilidades, ¿cierto? Tiene un conocimiento, digamos, de la matemática y la estadística, tiene una experticia, entonces su criterio se vuelve importante y lo cualitativo está pasando a ser cuantitativo. Es muy importante esa caracterización, darle un porcentaje, darle números, darle digamos, un valor para que pueda ser aprovechable en términos de cuando quiero hacer un sopesarlo. Digamos que eso es una estadística muy general, de donde está habiendo un background, un antecedente de donde se están formando esos científicos de datos, pero al final, digamos, desde nosotros como geotérmicos, válgase el término para expresarlo así, cómo podemos entrar a profundizar un poco en estos temas y ya ser un científico de datos que tratemos de analizar las variables, porque conocemos las variables, nos falta es entender un poco más allá con las técnicas de programación, con la matemática, la estadística, siempre, y eso es una discusión grande en el machine learning, en la inteligencia artificial, en el deep learning, es que en el fondo, eso es un tema de matemática y estadística, y lo es, pero de una manera robusta, combinando más técnicas, no es solamente como, es que si nos vamos a los principios, sí, pero a la final debemos buscar robustecer y alimentarlo con muchas más componentes interdisciplinares, que es lo bonito, y creo que la geotermia casa muy bien allí, en este rompecabezas, él casa perfectamente, porque si lo vemos, la geotermia no es geología, la geotermia no es geofísica, la geotermia no es geoquímica de fluidos, no es el ingeniero que hace, digamos, en la predicción del modelo numérico, la inversión, no, ese es un conjunto y es allí donde se le da ese plus a los que realmente, digamos, entienden la geotermia, ese nivel de donde nace, donde se ve la expresión, hasta su utilización y los aprovechamientos que conocemos hoy en día y que se hace, digamos, en la industria. Ya para especificar, en el ejercicio, digamos, que pretendí realizar y se muestra acá, el aprendizaje automático fue, digamos, el foco donde concentré este procesamiento y este campo es de la inteligencia artificial, donde pues se traen estos sistemas informáticos, ¿cierto? Que digamos que no son programados explícitamente, pero se empiezan a agregar un mundo de información organizado y él empieza a hacer sus, digamos, sus caracterizaciones. Esto, digamos, es muy importante y se maneja desde 4 visiones, que es la detección de anomalías. En el caso específico es para ver qué datos no son parte de una tendencia, digamos, hay dos corrientes del conocimiento. Uno, somos fan de los datos atípicos, de los datos anómalos, pero dejamos de lado la tendencia, la normalidad. Esa es la tendencia, está diciéndonos implícitamente, indirectamente, lo anómalo. Entonces es vital conocer los dos lados. Y como sabemos, digamos, lo traigo porque he trabajado el gradiente del flujo, un dato anómalo o atípico en gradiente no significa que esté mal. Es allí donde es fundamental, ¿cierto?, conocer la variable y es lo que nos permite definirlo en función desde esta visión de la detección de anomalías. En la vida diaria esto se utiliza para el fraude bancario, por ejemplo, donde la inteligencia artificial tiene mucho impacto allí. Clasificación de algoritmos. El algoritmo se usa para discretizar, para caracterizar y etiquetar y poner ciertos labels a la información y así tener una mejor desagregación de la información que tengo allí. Ahí está definitivamente la regresión de los algoritmos.
digamos que ahí se utilizan para predecir los valores continuos y es donde se pueden definir ciertas tendencias de estos modelos que se necesitan para entender la variable, y agrupamiento donde los algoritmos, digamos, también se utilizan para hacer de cierta manera una clasificación, pero ya en cantidad de clusters, de que sean más grandes estas definiciones allí. Entonces, por eso que es vital el Machine Learning, definirlo de esta manera. Y hay una diferenciación que ya se viró el Machine al Deep. El aprendizaje pasa de máquina a lo profundo, porque al final, como podemos ver acá, hay una entrada, el ejemplo del carro que es muy conocido, tengo un carro que es mi entrada, hay una extracción de características, pero si vemos, hay allí la inferencia del especialista, que es muy buena, ¿cierto? Pero al final entendemos que tratamos de hacer esta serie de algoritmos mucho más automatizados para que sean un apoyo. Aquí hay una clasificación, eso es un ejemplo, digamos, básico de una red neuronal, y pues podría decir si es un carro o no es un carro, es una clasificación, digamos, básica. En el Deep Learning tenemos el carro, ya la combinación del feature extraction más la discretización se hace a nivel profundo. Estamos dejando todo en manos de la automatización y nos va a decir si en el ejemplo típico es un carro o no es un carro, así que podemos identificar una anomalía o no, si digamos tenemos la convergencia en esta variable o no, si podemos, y esto va unificado a las métricas de calidad de la información. Digamos esto, digamos, en su conjunto, cómo trata, digamos, el Deep Learning de ir profundo. Cada neurona está trabajando en la red que complementa, eso es un ejemplo clásico del backpropagation, que igual hace un recorrido de adelante hacia atrás, identificando en este caso, digamos, ya para la parte de una imagen, identificar este número. Entonces, esto es importante porque al final, entre más profundo, él está aprendiendo a un mayor nivel. Así que digamos que podemos bajar esa incertidumbre de lo que queremos encontrar allí como parte de esa técnica de aprendizaje automático que quisiéramos identificar. Eso también es, digamos, como el asignamiento de pesos. En definitiva, llegó para quedarse y reemplazar ese criterio de expertos que es dado por digamos, un comité, un taller, un board de asesores, que simplemente cada uno en función de lo que conocen, pues da la sugerencia, pero aquí ya se toma la calidad de la parte cuantitativa que les contaba a lo cualitativo. Le doy un número, una estadística, y esos pesos como entradas, cómo hacen su función dentro de la red, cómo hay una función de activación que me realza, digamos, estos parámetros. Si tengo una salida, voy jugando, tratando de buscar unas métricas. En el caso no debo ser perfecto, yo debo desconfiar en el Machine Learning cuando tengo un 0 que definitivamente está súper mal o 1 está súper bien. Eso está sobreestimado o subestimado. Y definitivamente debo empezar a disminuir el impacto, a disminuir el error de lo que tengo allí, de los valores y demás. Obviamente con un sesgo y tengo todo esto en una combinación como tal de lo que pueda manejar para entenderlo allí. Ya específicamente dentro del Machine Learning utilizo de los algoritmos de máquinas de soporte vectorial para hacer ya lo que vamos a mirar, que es una relación entre una geofísica llegando al gradiente geotérmico y lo que les venía contando. Este data lake, esta información, tenemos, digamos, lo del aprendizaje automático, la analítica, digamos, en este caso ya mucha de la información está siendo en tiempo real y digamos una gestión de los datos, una catalogación de los datos para poder tener allí, digamos, unas clasificaciones no supervisadas, cuando digamos yo dejo a la máquina o al algoritmo hacer su clasificación, cuando yo la superviso, porque yo soy el que le estoy diciendo cuáles son las entradas y cuáles son, como llamaría yo desde la geomática, del cual también digamos soy un entusiasta y interesado en estos temas, de la verdad terreno, de la verdad o de lo que me valida a mí este modelo. Y ese entrenamiento reforzado, ¿cierto? Que al final yo le doy ciertas parametrizaciones y caracterizaciones para que el modelo sea obviamente un resultado mucho mejor. Pasando allí a que las máquinas de soporte vectorial lo que me hacen a mí es proyectar un plano, un hiperplano de separación con un margen, digamos, caracterizado de los vectores de soporte, que a su vez son las clases. Es decir, podemos hablarlos en términos de geología, formación 1, formación 2, anomalía 1, anomalía 2, en los casos de la geofísica, también de la geoquímica, o porque no en ingeniería y demás, con las valores necesarias. Y el plano, lo que me hace a mí en términos de estadística, este hiperplano, es que me separa como tal estos vectores de soporte. Entonces, a la final, se vuelve una máquina que hace esa clasificación, y digamos, yo tengo cuando lo tengo de una manera, digamos, fácil, como lo veo acá, porque está discretizado, la máquina lo que hace es separarlo y a la final yo estoy encontrando unas instancias mal clasificadas, pero que hacen parte del error esperado.
y encuentro como cuántos hiperplanos son los que en función me pueden separar la discretización de esta clasificación. Ya en un marco conceptual tengo dos espacios de características, X1 y X2, donde generalmente pues tomo esta frontera de decisión, aplico un margen máximo como tal de separación y puedo, digamos, llegar a clasificarlos y esperando que también hayan unas malas clasificaciones, pero como les cuento, con un rango esperado del error que me permita a mí diferenciarlo en este concepto de que esos clases realmente están llegando a un porcentaje confiable, teniendo en cuenta que puede haber algo de error allí dentro del modelo. Y bueno, ya esto siempre va en función de esta frontera de decisión, pues, que se obtienen a su vez de que se hacen los entrenamientos y las derivadas, y perdón, las iteraciones necesarias para cada parte. Ya como tal en el ejemplo, en su momento me puse a pensar, y me disculpan un momento, en un problema desde las geociencias, desde la exploración, pues que digamos es mi fuerte, ¿cómo podemos enfrentarlo allí para encontrar una correlación que no me reemplace a mí las técnicas convencionales, pero que me aporte? Yo he trabajado desde la gravedad absoluta en esa parte de la geofísica, pasando un poco por la gravimetría, pero he trabajado también mucho el gradiente geotérmico. A su vez, en su momento encontré que ciertos autores estaban trabajando cómo encontrar una correlación, patrones. Y en este caso estamos hablando de patrones en función de la profundidad entre la gravimetría, anomalía como tal, en este caso la anomalía de Bouguer total, hacia el gradiente. ¿Cuál es la relación que tendríamos allí en profundidad? Y así haríamos una extracción, un procesamiento previo a esa anomalía para entenderlo con una derivada en profundidad. Entonces ya, digamos, identificando, quise aplicar un ejemplo en un área geotérmica y en una cuenca sedimentaria para saber también cómo estaba funcionando esto con la validación de los datos. Tomo yo entonces el área del volcán azufral porque tengo allí esta entrada de la gravimetría y también valores en campo que me permitan a mí validar esta información. Entonces es allí donde, digamos, y para la parte sedimentaria, perdón, escojo la parte de la cuenca llanos, donde también conozco una información, en este caso de valores de bottom hole temperature, profundidad de fondo de pozo, para validar mi gradiente, así hacer el cálculo de lo que yo necesitaría llegar y poder decirle al algoritmo, quiero hacer una clasificación supervisada dentro de una super vector machine que me permite llegar al resultado y esperar a ver qué me encuentro yo dentro de esto. Empezando por el área geotérmica, tomo la anomalía de Bouguer total, digamos, hago esa separación regional residual y me quedo, por lo que les cuento, con la primera derivada vertical, porque lo que pretendo hacer es una relación geométrica en función de la profundidad. Así que a la final lo que hago es que a la separación residual le hago esa derivada vertical, ya que la información que yo tengo para validar, yo la mostraré, es somera. En este caso, para la cuenca llanos, lo que hago es trabajar toda la cuenca, tengo, digamos, el acceso como tal a la anomalía de Bouguer total, hago lo mismo a la separación regional residual y calculo, estimo esta primera derivada vertical, ¿cierto? Y en función hacia dónde voy es el gradiente, tomando la ecuación de Fourier, simplemente el flujo de calor, que es igual al gradiente geotérmico por la conductividad térmica, donde quiero, digamos, hacer esa desagregación y estudiar un poco más el gradiente geotérmico en términos de cómo aplicamos esta estimación, intuir este patrón allí de la profundidad, como va en función con la primera derivada vertical. Y esos son mis datos de validación. Como les contaba, digamos, se cuenta con 300 sondeos de temperatura muy superficiales de 1.5 metros en un área como el área geotérmica del volcán Azufral, que por sus restricciones de páramo, parque nacional, también su cosmovisión y demás, va a ser imposible hacer una perforación allí. Pero digamos, estas mediciones nos permiten empezar también a evaluar si esta técnica desde el Machine Learning puede aprovechar, qué le estamos concluyendo con las partes de error y demás. Ya para la parte de llanos es un trabajo más regional y ya se cuenta allí con un trabajo previo. Esta área hace parte de la versión actual oficial que tiene el Servicio Geológico del mapa de gradientes geotérmicos con 861 datos de bottom hole temperature de profundidades entre 500 a 6.000 metros. Entonces digamos que hay un raw data más robusto que le tendría una mayor confiabilidad para poder hacer las apreciaciones y eso ya me va a mí dando a entender hacia dónde podría ir dirigido como estos resultados. Ya bajo esto, por eso les decía, es como chévere tener eso de la parte de una metodología que se pueda, digamos, complementar y demás,
y tener, digamos, tanto para los dos plays, por llamarlo así, para los dos ambientes o sistemas, el volcánico y el sedimentario, la anomalía, aquí comparten lo mismo en la parte, en la parte numérica básica, y luego hacer la primera derivada ya en su validación, cada uno con los datos y aplicando allí, en este caso, en su momento la estimación se habría, y es lo debido, por eso traigo como un caso futuro, de dos o más, digamos, métodos que le permitan a uno poder tener otra visión de cómo se están comportando. Y allí, por ende, podemos llegar como tal a esto de la estimación del gradiente en función de estos algoritmos de clasificación, específicamente con el Supervector Machine. Ya como el primer resultado en el área del volcán ancestral, definitivamente no fueron muy buenos. Realmente allí ya hay un tema de poder tener un acceso a una información y los datos someros no, digamos, le aportan una validación muy chévere, sustanciosa como tal a los resultados. En este caso, obviamente ahí también hay unos gradientes negativos que se pueden adjudicar a ciertas partes, pero también digamos que el método aún allí, por los datos, no es como coincidente y confiable en lo que puede obtener. A diferencia de lo que puede tal vez hallar en la parte de la cuenca sedimentaria, que si bien no se parecen mucho, como tal a lo encontrado en el mapa oficial de gradiente, sí tengo ciertas semejanzas con las anomalías encontradas hacia la parte suroccidental de la cuenca, donde se estima una anomalía de gradiente bastante alta. Entonces, digamos que allí ya hace falta, digamos, tener otras consideraciones, otras asunciones, ajustar algo que se llaman en este manejo de los algoritmos, los hiperparámetros, y también, digamos, entender y hacerle unas correcciones al raw data original para saber qué son los datos ya corregidos, ya en función de que por la metodología convencional, ese es el resultado, y asimismo yo puedo, digamos, poder tener una verdad, un terreno, una verdad en campo que me permita validarlo de esta manera. Y ya, digamos, para cerrar, digamos, traigo como uno de los aportes a nivel mundial donde se ha hecho, digamos, el Machine Learning ha tenido una gran cabida, y es, digamos, en las zonas de favorabilidad. Muchos de los convencidos de las 3G desmeritan el Play Fair Away porque a la final se hace un criterio de expertos bastante subjetivo y cualitativo, pero a esto viene el Machine Learning a quedarse, a dar, digamos, más rigurosidad, más robustecimiento a la discretización de esos pesos que da cada uno de los participantes, y ya no es tanto porque sea un criterio y simplemente digitarlo, sino que haya una serie de iteraciones que le permitan al algoritmo determinar la finalidad de esa zona de favorabilidad. Y en mi caso, me parece que el Play Fair Away es una metodología que llegó para quedarse y no para reemplazar las 3G ni las otras, pero sí lo que permite, a diferencia de otras, tal vez como el multicriterio y otras así, es que permite encontrar sinergias intermedias y donde yo determino una permeabilidad, un calor, un fluido que se asemeja mucho cuando yo intento hacer en un modelo conceptual y entender los 5 elementos de este sistema, ¿cierto? Ya en los demás, digamos, yo puedo hacer una mezcla y ¡pum!, tengo un resultado. Aquí hay unos pasos intermedios y a su vez le voy dando ciertas caracterizaciones por cada área de trabajo que definitivamente en su ambiente geológico, en su ambiente geofísico y geoquímica de fluidos, pues lo hacen diferente. Entonces, digamos que también el llamado es a poder aplicar en este tipo de metodologías muchos más métodos, ojalá en el deep learning, que permite que en profundidad, perdón, se puedan hacer una mayor serie de aproximaciones y podamos tener, digamos, horas de mayor entrenamiento, y a su vez, más que el tiempo invertido, es poder tener una métrica que nos permita definir si esta comparación entre métodos, cuál de ellos está siendo como el mejor y por qué concluir ahí, si un RMS nos está aportando, si también hay otras métricas que nos permiten tener allí como esa parte del ajuste y demás que nos permitan llegar a conocer esa tasa de aprendizaje, ¿cierto?, que nos permitiría allí. Esta es la bibliografía utilizada y bueno, digamos como en parte como los datos y con ingeniería de datos y tener el mayor valor y la ciencia de datos que comprende allí la inteligencia artificial dentro de este brazo, y también el aprendizaje automático llegaron para quedarse y aportarle como tal a todo esto. Muchas gracias, y si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti, Camilo. En este momento no veo ninguna pregunta en el chat. Eso veo. Ah, pero espérate.
Sí, no, en este momento no tengo como Y ahí hay una en el chat. sí, perdón, el gradiente en los sondeos someros podrían estar perturbados climáticamente. Dice, en Ah, algunos trabajos se ha observado que los sondeos deberían ser más profundos, de lo contrario habría que hacer correcciones, lo cual introduce más errores en los que se producen, que los que se pueden reducir. Y es, Harold, totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente esto ya es por una limitación de la técnica con lo que contábamos, o bueno, como hago parte del servicio, sé que el profesional que lo hizo ya era una limitante. Digamos que en la literatura se habla de que hay que tener mínimo 2 metros de profundidad y ojalá 3, ojalá más. Pero obviamente, pues en este caso es con la información que existe y nos permite llegar a este entendimiento y pues se sabe desde que, digamos, se somete, digamos, esto a una revisión mucho más exhaustiva, tal vez a una publicación y demás, uno sabe que esto va a tener una incidencia. Aún así, los datos fueron corregidos en función del albedo, en función de los fluidos, pues digamos, no estamos hablando de un fluido geotérmico, sino ya como tal de la precipitación y demás, y esto hace que obviamente se traiga un error. Deberían ser más profundos, por eso también, digamos, la comparación entre zonas de trabajo, digamos, de dos ambientes geológicos, por llamarlos así, el igno y el sedimentario, y pues en el sedimentario tenemos los pozos de oil and gas, entonces ya el resultado es mejor. Aquí eso también para empezar a decir, aquí tenemos que tener una raw data más robusta, ojalá en su momento se pueda, o no sé, en otra área de trabajo para poder hacer una mejor apreciación o una mejor estimación de lo que podríamos ver allí y reducir el error. Muy bien, muchas gracias. No sé si de pronto alguien tiene algún comentario o algo más que agregar. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo es el comportamiento de los residuales en la estimación del gradiente geotérmico usando las técnicas de aprendizaje automático que usaste? Bastante altos y malos, Oscar, definitivamente, porque al final fue, digamos, un tiempo muy corto en el que desarrollé el ejercicio también. Hice una serie, digamos, división por fases, por iteraciones, pero digamos, cuando uno muestra los residuales, los errores que obtiene allí, son bastante, muy altos, significativamente malos, por llamarlos de alguna manera. Así que, digamos, una de las recomendaciones es obviamente hacer primero la comparación entre métodos y también tratar de ver si podemos sacar algunos desajustes, algunos atípicos, hacer algunas inferencias con algunas regresiones para disminuir la data. Lo que pasa es que en función de la espacialidad también no puedo eliminar datos de las áreas de trabajo. Esto sobre todo con la cuenca sedimentaria, porque pues incluso con la pregunta anterior de Harold, pues los datos del área de trabajo del área geotérmica de Azufral, pues ya sabía de paso que no iba a obtener buenos resultados. Dependiendo allí puedo hacer otra serie de aplicaciones más profundas tal vez, pero los residuales definitivamente deben mejorarse y digamos que eso es como una de las aristas que estoy trabajando, como mejorar esa calidad de la métrica, porque definitivamente es cuestión de que el algoritmo aprenda y en función de cuáles datos o no deben estar dentro del aprendizaje automático, o por qué no en Deep Learning, que ya me ofrecería a mí una visión mucho más diferente de eso. Muy bien. Parece que aquí ya completamos todas las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, si no, ya pasaríamos como a la parte final de la sesión. Excelente presentación, Camilo. Bastante. Gracias. Felicitaciones, sé que es un trabajo pues muy bonito, mucha calidad. Muchas gracias. Jesús, entonces hacemos el cierre. Listo, sí, gracias Camilo, Miguel, Esteban, a los tres por participar y, bueno, Daniela también, Jacqueline, muchísimas gracias. Tenemos una última cita, ¿cierto? No es el viernes, es el martes 15. Vamos a vernos en esta tercera charla, perdón, en esta tercera sesión. Tenemos 2 charlas más, pero va a ser el martes 15, ¿de acuerdo? Porque el martes es 15, ¿cierto? Sí. Sí. A las 9, seguramente terminemos más temprano, son solo 2 charlas, así es que los esperamos a todos y a todas. Daniela, Jacqueline, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. A todos.